No opción grabar en la computadora. Ya, Hola, amigos de la plataforma de telemedicina a nivel nacional. Les habla el doctor Augusto Montúfar, de acá del Hospital Guillermo Díaz de la Vega, de Abancay. Y en esta oportunidad hemos querido tocar un poco el tema del hepatocarcinoma, ya que nuestra región es una región endémica de la hepatitis, y por lo tanto es una región con bastante incidencia de hepatocarcinoma. Hablar de cáncer, actualmente, según Globocan, el cáncer es la primera o la segunda causa de muerte en gran parte de los países a nivel mundial, y en algunos ocupa el tercer o cuarto lugar. Hablar de cáncer es hablar ahora de la patología que más causas de muerte hay en el mundo, a diferencia que ha superado a las otras causas de muerte que se presentaban antes. El cáncer primario de hígado incluye el hepatocarcinoma, que en su mayoría representa el 85%, y el colangiocarcinoma, que más o menos es el 10 al 15%. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre el hepatocarcinoma únicamente. El hepatocarcinoma es un tumor que se diagnostica con mucha frecuencia. Es el sexto cáncer diagnosticado. Ocupa la cuarta causa de muerte en todo el mundo. Se diagnostican anualmente casi 840,000 nuevos casos de cáncer y se informan alrededor de 782,000 muertes anuales. Es decir, que el 90% de los cánceres diagnosticados terminan en el fallecimiento. Esa es una estadística realmente que nos debería preocupar. Tanto la incidencia como la mortalidad es 2 a 3 veces más altas en varones. Las tasas más altas se observan en países en vías de desarrollo, en países pobres, como el nuestro, obviamente. Y en algunos países ocupa el primer lugar, como en Mongolia. El 90% de los tumores está relacionado con la cirrosis, 80% con el virus de la hepatitis B.
el 75% se diagnostican en estadios avanzados. Eso es importante recalcar, que la mayoría de los cánceres se diagnostican en estadios avanzados. Ocupa el sexto lugar en niños, en un pequeño porcentaje, bueno, no tan pequeño, 15%, generalmente no tienen factores asociados claros para desarrollar cáncer. Las tasas de supervivencia a los 5 años son mayores cuanto más precoz es el diagnóstico. En estadios localizados, el 30% aproximadamente tiene una supervivencia de 5 años. En relación a tumores avanzados, donde la supervivencia es muy baja, es muy escasa, alcanzando al 3%. Estos tumores, cuando son tumores resecables, la supervivencia alcanza el 50%, y en caso de que sean candidatos a trasplante, puede llegar hasta el 70%. De ahí la importancia de hacer diagnósticos tempranos. Este es un mapa en el que se ve que la alta incidencia de hepatitis está generalmente en la África, en el Asia y en la Amazonía de la América. Nosotros pertenecemos a la cuenca del río Amazonas, donde la incidencia, la prevalencia de hepatitis es alta. Por lo tanto, la incidencia de hepatocarcinoma también es alta, relacionado al virus de la hepatitis B y a la aflotoxina. En el resto de los países la incidencia es intermedia y baja, pero está bastante relacionado con el virus de la hepatitis C y el alcoholismo. Estas tasas de incidencia en estos países donde la incidencia era alta, la vacuna contra la hepatitis ha hecho que la tasa de hepatocarcinomas disminuya y se incremente en los países donde prevalece el virus de la hepatitis C o el alcoholismo. Algunos países como en Japón, donde la incidencia, el brote se produjo por primera vez, se ha llegado a una meseta donde la incidencia, la prevalencia se ha mantenido estable. En el Perú, la incidencia del hepatocarcinoma es la más alta de Sudamérica. Generalmente está asociado al virus de la hepatitis B, y el 80% de los cánceres diagnosticados son tardíos. Eso también hay que recalcar, que el diagnóstico de los pacientes con hepatocarcinoma son tardíos, en su mayoría. Los factores de riesgo para desarrollar hepatocarcinoma están relacionados al huésped y a las infecciones virales. Ambos en el contexto de una cirrosis. Todas las enfermedades que puedan producir cirrosis están dentro de los factores de riesgo, especialmente la aflotoxina y el alcohol. Y en caso de las infecciones virales, la hepatitis C, la hepatitis B, también relacionada con la carga viral, la presencia del antígeno de superficie, el antígeno E, el genotipo C y algunas coinfecciones como el virus de la hepatitis de la inmunodeficiencia o el virus de la hepatitis E. La relación que hay entre la hepatitis crónica por virus C y el riesgo de cáncer se incrementa en personas mayores de 50 años, género masculino, si está asociado a la hipertensión portal, el alcoholismo crónico o una coinfección por el virus de la hepatitis B. En estos casos, pacientes con hepatitis crónica por virus C, el riesgo de hepatocarcinoma se incrementa. Hay algunos factores protectores como el consumo del café, el uso del propanolol en pacientes con virus C, la metformina en diabéticos, las estatinas. Son factores protectores, pero los suplementos vitamínicos como la soya o la medicina alternativa no tienen ninguna eficacia preventiva. En niños, los factores de riesgo son diferentes a los adultos y representan una causa frecuente en menores de 10 años. Predomina también en el sexo masculino. En los niños, la alfa-fetoproteína está elevada en el 70% de los pacientes. 30% de los pacientes pueden tener metástasis, especialmente pulmón, cerebro, médula ósea y el riñón. 20% ya tienen compromiso vascular y histológicamente los hepatocarcinomas son epiteliales. En jóvenes,
están más relacionados al hepatocarcinoma tipo fibrolamelar. Los factores de riesgo en los niños generalmente están asociados a la cirrosis. Cualquier patología que produzca cirrosis, enfermedades metabólicas con o sin cirrosis, especialmente el déficit de alfa-1 antitripsina, la tirosinemia y la infección crónica por virus de la hepatitis B. El screening en pediatría se recomienda que debe hacerse con ecografía y dosaje de alfa-fetoproteína. Por lo que habíamos comentado anteriormente, que en el 70% de los niños está elevada la alfa-fetoproteína, no así en los adultos. La fisiopatología del hepatocarcinoma está relacionado con procesos de inflamación, necrosis y regeneración. En los estadios inflamatorios únicamente, donde no está presente la cirrosis, el riesgo de hepatocarcinoma es del 1% anual. En cambio, cuando se instaura la cirrosis, el riesgo se incrementa a 7% anual. Y si está asociado a carga viral, al genotipo y a una coinfección con el virus del VIH, ese porcentaje se incrementa. Este cuadro es un cuadro muy importante. Conocer la historia natural del hepatocarcinoma es muy importante. La clasificación del hepatocarcinoma dentro del punto de vista clínico e inmunológico es importante saber. Cuando las células, los hepatocitos, empiezan a diferenciarse a células potencialmente malignas, se empiezan a producir una serie de proteínas que son captadas, que son reconocidas por las células del sistema inmune, que hacen que esas células sean destruidas. Esa primera etapa se conoce como la etapa molecular o estadio genético. Es en esa primera etapa donde las células son reconocidas y destruidas por nuestro sistema inmune. Cuando el sistema inmune no logra destruir estas células, empieza a crecer, empiezan a proliferar las células malignas hasta que se va a producir la lesión tumoral. Todo ese lapso de tiempo se ha calculado que aproximadamente se da entre 15 a 25 años. O sea, desde que empiezan las células tumorales a tener alteraciones y convertirse en células malignas, hasta que se convierten en células malignas y forman el tumor, generalmente pasan entre 15 a 25 años. Entonces, durante todo ese tiempo, el paciente acude a los establecimientos de salud y generalmente no son diagnosticados a tiempo. Cuando los tumores son menores de 2 centímetros, generalmente se les conoce como el estadio prediagnóstico. Son tumores muy pequeños que normalmente no son hallados mediante pruebas de laboratorio o imágenes. Cuando los tumores superan el tamaño de 5 centímetros, generalmente se vuelven sintomáticos. Y es en esta etapa sintomática en la que se detectan a los pacientes, pero es en esta etapa, en el estadio sintomático, en el que el tumor generalmente es inoperable. O sea, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es captar a los pacientes en estadio preclínico, en estadios tempranos. Esta es la historia natural en caso del virus de la hepatitis C y en el caso del virus de la hepatitis B. Noten que en el virus de la hepatitis C, una vez producida la infección, pasa a un estadio crónico. Cuando se ha producido el estadio crónico, se presenta la cirrosis, que puede ser descompensada o puede producir un cáncer de hígado. Y este cáncer de hígado puede ser sujeto a trasplante o puede llevar a la muerte. Pero fíjense el tiempo en que tarda en producir
toda esta patología. Tienen que pasar 20 años para que una infección aguda se convierta en un cáncer. Entonces, son 20 años que el paciente ha estado acudiendo o no acudiendo, pero han pasado 20 años para que una infección pueda producir un cáncer. En el caso de la hepatitis B, la infección crónica, en algunos casos, 30% lleva a la cirrosis. Esta cirrosis puede llevar a un cáncer o a una falla hepática que pueden ser tratados mediante trasplante o pueden llevarnos a la muerte. Pero noten que en el caso de la hepatitis B, algunas veces, en un porcentaje de 5 a 10%, puede llevar a un hepatocarcinoma, a un tumor de cáncer, sin pasar por el estadio de cirrosis. A diferencia del virus de la hepatitis C, que generalmente pasa por el estadio de cirrosis antes de producir cáncer. En cambio, en el virus de la hepatitis B, la infección puede ser factor de riesgo a cáncer sin pasar por el estadio de cirrosis. Entonces, nosotros para hacer un diagnóstico tenemos que tener en cuenta que podemos hacer un diagnóstico precoz, pero también se hacen diagnósticos tardíos, que en nuestro caso es el más frecuente. Para hacer un diagnóstico precoz se necesita hacer un screening. El screening es la única manera de hacer diagnósticos tempranos de cáncer. Pero recuerden que para poder implementar programas de control de cáncer y hacer unos programas para que se puedan detectar pacientes tempranos, se tiene que tener un registro de alta calidad. Y lamentablemente esa no es nuestra situación. La mayoría de los países con ingresos medios y bajos no tenemos un registro de cáncer de alta calidad. En relación al screening, la mayoría de las sociedades han acordado en que la ecografía es el método ideal, el método de elección para hacer el screening. El screening ha mejorado las tasas de supervivencia de los pacientes de 65 versus 31 a un año en los pacientes que no han sido sometidos a screening, o 46 versus 0 a los 5 años. La ecografía es el método de elección para hacer el screening, con una sensibilidad y especificidad altas, a diferencia de la alfa-fetoproteína, que tienen sensibilidad y especificidad bajas. El screening consiste en la detección de nódulos en un contexto de paciente cirrótico. Dependiendo del tamaño del nódulo, se tiene que hacer la vigilancia. El screening es la prueba que se utiliza para detectar y la vigilancia es el seguimiento que se utiliza mediante la prueba de screening. ¿En quiénes se va a hacer vigilancia para diagnóstico temprano de hepatocarcinoma? Todo paciente cirrótico con cualquier etiología tiene que ser introducido en un programa de vigilancia. Pacientes con hepatitis C, además con fibrosis severa, tienen que ser introducidos en programas de vigilancia. Y pacientes portadores crónicos del virus de la hepatitis B también tienen que ser sometidos a un programa de vigilancia. Este es el esquema de Metavir para determinar el grado de fibrosis del hígado. La alfa-fetoproteína no es una herramienta para hacer un screening o diagnóstico precoz del hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque los valores de alfa-fetoproteína pueden ser normales en pacientes con tumores pequeños. Pacientes con cirrosis pueden presentar elevaciones transitorias. Y se ha demostrado que no existe hepatocarcinoma, puede no existir hepatocarcinoma cuando la alfa-fetoproteína incluso es superior a 500 nanogramos por mililitro. Y hay otros tipos de cáncer que también producen elevación de alfa-fetoproteína. Esta es la razón por la que la alfa-fetoproteína no se utiliza como prueba de screening. Para hacer el diagnóstico del hepatocarcinoma,
es importante recordar, primero, que de todas maneras se tiene que hacer una evaluación clínica, pero considerando que la sintomatología es variada, en algunos casos, 23% son asintomáticos, las principales manifestaciones son dolor abdominal, pérdida de peso y disfunción hepática. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que existen manifestaciones extrahepáticas que nos tienen que llamar la atención, como la hipoglicemia, eritrocitosis, hipercalcemia, hipertensión arterial e hipercolesterolemia. En esos casos siempre hay que sospechar de un posible hepatocarcinoma. La irrigación del hígado es importante para hacer el diagnóstico. Se tiene que recordar que el 70% de la irrigación del hígado viene por el sistema porta y el 30% por la arteria hepática. O sea, el 70% de la irrigación es venoso y el 30% es arterial. Eso es importante recordar porque los nódulos pequeños, menores de 1 centímetro, generalmente son nódulos que son benignos y que tienen una irrigación básicamente portal. A medida que va pasando el tiempo y a medida que va creciendo estos nódulos se van diferenciando hasta llegar a un hepatocarcinoma. Y la irrigación es básicamente arterial. Esto es importante recordar para poder hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. Los hepatocarcinomas tienen la irrigación predominantemente arterial. Esto es un nódulo grande, es un hepatocarcinoma en el que se hizo una reconstrucción arterial donde se ve claramente que la irrigación es netamente arterial. Esto es importante recordar y saber para poder hacer el diagnóstico del hepatocarcinoma. La prueba diagnóstica estándar actualmente para hacer diagnóstico del hepatocarcinoma es la tomografía espiral multicorte trifásica o el TEN dinámico. Eso consiste en hacer un estudio del hígado tanto sin contraste, con contraste y cuando se elimine el contraste. Entonces, si nosotros recordamos que el tumor está irrigado por la arteria hepática, cuando se administra el contraste, se va a ver un hiperrealce del tumor. La captación del contraste por el tumor es bien clara. En esta primera imagen, donde no hay contraste, prácticamente es homogéneo, pero cuando se administra el contraste, se ve claramente la captación del contraste por parte del tumor. Cuando se elimina el contraste del hígado, se ve que el contraste ha sido eliminado, pero se nota un reborde, como una pseudocápsula. Este es el patrón clásico que se tiene que evaluar para hacer diagnóstico de hepatocarcinoma. Entonces, cuando nosotros evaluamos las tomografías, tenemos que evaluar la captación del contraste, el lavado del contraste en estadios, en fases venosas, lo que se denomina el washout, la formación de una pseudocápsula, el tamaño y el crecimiento del tumor. Eso es lo que se evalúa para poder hacer el diagnóstico del hepatocarcinoma. Estos son los criterios del IRADS para hacer diagnóstico de hepatocarcinoma. El IRADS 1 es un tumor que probablemente sea benigno, es lo más probable que sea benigno, a diferencia del IRADS 5, que definitivamente es un hepatocarcinoma. Acá tenemos una secuencia de una tomografía dinámica en la que en la primera fase, sin contraste, se ve una hipodensidad ligera en el hígado. Cuando se administra el contraste, se ve la captación del nódulo, la captación del hepatocarcinoma por el contraste. En la siguiente fase, en la fase venosa, se ve que el contraste ha sido eliminado y se ve la formación de una pseudocápsula. Estas son las características, según Lirrat, para hacer diagnóstico con toda certeza de que esta lesión es un hepatocarcinoma. Todo paciente con una lesión nodular en el hígado o con una lesión en el hígado se tiene que solicitar una tomografía dinámica. La clasificación macroscópica del hepatocarcinoma básicamente son tres: el expansivo, que es una sola masa bien definida, encapsulada;
es el infiltrativo, que son con bordes irregulares, generalmente con invasión vascular, y los multinodulares, en varios segmentos del hígado. Cuando nosotros hacemos la detección de un nódulo en el hígado, tenemos que evaluar el tamaño. Cuando son menores de 1 centímetro, generalmente se hace un seguimiento cada 3 o 4 meses. Si el nódulo se mantiene del mismo tamaño, generalmente se hace la vigilancia cada 6 meses. Cuando los nódulos van creciendo, se introducen al paciente al algoritmo para diagnóstico. Cuando los nódulos son pequeños, de 1 a 2 centímetros, se tiene que solicitar 2 tipos de pruebas de imagen para tratar de buscar los criterios de diagnóstico de hepatocarcinoma. Cuando se confirma, se hace el diagnóstico. Cuando hay dudas, se repite la prueba o se realiza una biopsia. Si se confirma el diagnóstico, se determina que es un hepatocarcinoma, y si no, se repite una biopsia o una nueva imagen después. Cuando los nódulos son mayores de 2 centímetros, se pide una sola imagen dinámica. Cuando tiene un patrón típico, se confirma el diagnóstico, y cuando tiene un patrón atípico, pasa al algoritmo de los nódulos intermedios. La clasificación del TNM, del hepatocarcinoma. Acá tenemos las definiciones del hepatocarcinoma en estadios localizados, estadios avanzados no resecables y estadios ya avanzados. Esta es la clasificación de Child-Pugh, que todos ya sabemos. La clasificación de Okuda. La clasificación de Okuda es una clasificación que evalúa el tamaño del tumor con la prueba de función hepática, pero que no es suficiente, no se utiliza con mucha frecuencia, a diferencia de la clasificación de Barcelona. La clasificación de Barcelona es la más utilizada actualmente en la mayoría de las guías en todas las sociedades de estudio del hígado, que tiene la ventaja de evaluar tanto el tamaño del tumor, el tratamiento y la función del hígado. Y a su vez evalúa el estado funcional de la persona. Esto lo divide en 4 tipos. El estadio 0 es un tumor único, menor de 2 centímetros. Cuando la presión portal y la bilirrubina son normales, el paciente es candidato a una resección hepática. Cuando la presión portal está aumentada o la bilirrubina está aumentada y el paciente no tiene enfermedades asociadas, es candidato a trasplante de hígado. Cuando tiene enfermedades asociadas, es candidato a un tratamiento por quimioembolización o radiofrecuencia. Tanto el trasplante hepático como la radiofrecuencia son tratamientos curativos, con un esquema de supervivencia de casi el 40% a los 5 años. Entonces, los pacientes en estadios iniciales tienen la posibilidad de tener un tratamiento curativo. Cuando los estadios están avanzados, los nódulos son mayores de 5 centímetros, el Child está incrementado, el tratamiento de elección es la quimioembolización. Cuando son en estadios más avanzados, el tratamiento solamente es sintomático. El resto de los tratamientos, como la quimioembolización, el sorafenib y el tratamiento sintomático, son tratamientos paliativos con esperanzas de vida media de entre 20 meses a muy poco tiempo. Entonces, la clasificación de Barcelona es una clasificación que nos permite evaluar íntegramente al paciente, que se utiliza en la mayoría de los centros de investigación del hígado del mundo. Esta es una evaluación, son candidatos en caso de que el paciente sea candidato a la resección. Se evalúa la función, el score de MEL, si el paciente tiene hipertensión portal, y se hace una evaluación volumétrica para determinar si el paciente va a ser candidato o no a una resección. Igual, la resecabilidad, se utilizan los criterios de Barcelona. Las contraindicaciones absolutas para una resección hepática son que el paciente tenga una enfermedad extrahepática y existe una trombosis de la vena porta principal. Las contraindicaciones relativas es que haya tumores bilaterales, adenopatías en pedículo, trombosis de venas mesentéricas segmentarias y o nódulos múltiples.
Para que un paciente sea candidato a trasplante hepático, donde la esperanza de vida es más del 50%, llega hasta 70% a los 5 años, se utilizan los criterios de Milan. ¿Quiénes son los pacientes que son candidatos a trasplante de hígado cuando tienen hepatocarcinoma? Toda lesión única menor de 5 centímetros, 3 lesiones menores de 3 centímetros, ausencia de manifestación extrahepática y sin invasión vascular. Estos pacientes son candidatos a trasplante de hígado con una tasa de supervivencia que llega hasta el 70%. En algunos países, como en Estados Unidos y en California, se utilizan los criterios expandidos, pero cuando se utilizan estos criterios expandidos, la esperanza de vida a los 5 años disminuye un poco. Algunos pacientes que se salen de los criterios de Milan son sometidos a bajarlos de categoría. Pero estos pacientes, no todos los pacientes van a ser introducidos dentro de los criterios de Doyle-Stein. Los pacientes con nódulo único, de menores de 8 centímetros, 2 o 3 nódulos que sumados sean menores de 5 centímetros, que en la sumatoria total sea menos de 8 centímetros, sin invasión vascular, alfa-fetoproteína menor de 1000, sin manifestaciones extrahepáticas, pueden ser sometidos a una disminución del estadiaje para que puedan tener opción de tratamiento de trasplante. Estos son los criterios de respuesta a los pacientes que son sometidos a disminución del estadio. Son los criterios de MEL, la forma de cómo calcular el MEL para ponerlos en lista de espera. Este es un cuadro en el que se ve que los pacientes que se salen de los criterios de Milan, la supervivencia larga con el tiempo es menor. Nosotros en los establecimientos de salud, en la atención primaria, podemos hacer de que los pacientes menores de edad sean vacunados. Podemos hacer que se introduzca la evaluación que se introduzca la utilización del ecógrafo para poder detectar nódulos, nódulos pequeños para hacer diagnóstico precoz. Y finalmente se tiene que hacer una rehabilitación o tratamiento en caso de que los pacientes ya hayan sido diagnosticados con cáncer y no tengan opción terapéutica. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que recordar. Si nosotros recordamos que desde la aparición de células con potencial maligno hasta la aparición de tumores, pasan entre 15 a 25 años, tenemos que recordar estas cosas. Hay algunos mitos que están todavía en nosotros. ¿El tratamiento del cáncer es costoso? Bueno, la mayoría piensa que sí, pero en realidad no es costoso cuando se detecta a tiempo. El tratamiento del cáncer en realidad es de bajo costo cuando se hace diagnóstico precoz. ¿Se da en personas mayores? No. Una persona que fallece a los 45 o 50 años con cáncer, tenemos que hacer un análisis retrospectivo de cuándo empezó. Generalmente el cáncer se presenta, la alteración de las células se da cuando la persona es joven. Lo que pasa es que se diagnostica el cáncer en edades avanzadas, pero la edad de las personas no es que el cáncer que se dé en personas adultas. El cáncer aparece a temprana edad. ¿El cáncer es agresivo? ¿El cáncer es agresivo? No. Es agresivo cuando se detecta en estadios finales. El cáncer no es agresivo cuando se detecta temprana, cuando la detección es temprana. ¿Se puede prevenir el cáncer no se puede prevenir. No hay manera de prevenir el cáncer. Lo que sí se puede hacer es un diagnóstico precoz para poder hacer un tratamiento curativo, con intención curativa. La quimio y la radioterapia son útiles en algunos casos, no en todos los casos. ¿Tiene cura el tratamiento del cáncer?
tiene cura con intención, tiene tratamiento curativo en caso se diagnostique de manera temprana. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si quieran preguntar algo al respecto de lo que estamos conversando. Muchas gracias ante todo, espero que la charla haya sido un poco de su agrado. Bueno, gracias por vuestra comprensión. Un saludo a mi amigo Gerardo. Gracias por conectarse y al resto de los amigos. Hasta otra oportunidad.